Ya estamos en el café de Diario 55. Somos el canal de todo, Super TV. Siempre es grata su presencia porque es un hombre de tanta sapienza, de tanta capacidad para analizar temas no solamente nacionales, porque viene, independientemente de su formación como profesional, viene de las filas de un partido en sus inicios, donde existían los cuadros, y debatir con ellos de política internacional era difícil porque ahí se preparaban, sobre todo ahí, en ese campo, y muchos que vinieron de la izquierda dominaban perfectamente todo lo que se manejaba en el ámbito internacional. Él no necesita mucha presentación, no quiere que le digan jurista, abogado, sencillamente, destacado en el aspecto laboral. Ya en todo lo que hay que... En todo. Porque hoy hay que morder de todo. Hay que morder de todo. Buenos días. Buenos días, Julián. Ángel Julián Cerulle Ramia. Puri y Yapur. Fíjense, mi presencia es una autoinvitación. Auto quiere decir que fui yo quien me invité a este programa. Y Adalberto que le hace juego a usted. Y es con la única persona que en sí puedo hacerlo. Por algo será, ¿no? Sí. Alberto es un batallador y siempre vive girando en la incertidumbre porque tiene mucha vida. Tiene su canal abierto a todo el mundo, pero no anda con canonjía, porque Adalberto tiene algo que no tenemos mucho, que él tiene una fe, es creyente y es practicante. Porque las veces que he ido a una misa de muertos, siempre lo veo, no por la misa de muertos, sino porque tocaba la hora que a él le corresponde ir. Entonces, cuando tú te encuentras con gente que no hacen fortuna porque no tienen un concepto de usar como un instrumento de comercialización lo que ejercen, tú tienes que respetarlo. Pero eso también le despierta a uno confianza para hacer esto de cuando en cuando. ¿Pero por qué lo hice? Porque es un momento de hablarle al pueblo, transmitirle al pueblo mensajes de optimismo. Pero para eso hay que hacerle ver al pueblo lo que ocurre en otras latitudes. Y me luce que el pueblo en general, en sentido general, no las élites, no nosotros, sino ese pueblo pobre, ese pueblo sin nombre, sin apellido, ese pueblo descamisado, no sabe tal vez lo que está ocurriendo en países hermanos de nuestra América morena e indígena y blanca, como México y Colombia. Y de eso quiero hablar con el pueblo a través de ustedes. Me permití hacer la introducción. Vamos ahora a invitarle a que tengamos un diálogo entre los tres, involucrando al pueblo en ese diálogo. México es un país de historia y de admiración para los pueblos latinoamericanos. Y ante ese país, los demás países de la América tienen deuda de gratitud. En particular después de su revolución, que provocó la creación del Código de Trabajo, con articulados que pasaron a garantizar a plenitud los derechos de los trabajadores. Y porque México ha sido un baluarte de ser un territorio abierto para recibir en los tiempos negros, más que negros, en los tiempos oscuros, recibir a aquellos que huyeron, que le hicieron huir de sus países, desde la España de la Revolución del
9, llegando, por ejemplo, a los chilenos de Pinochet, llegando a los dominicanos de Trujillo, y así sucesivamente. México es un marco de referencia. Pero México está viviendo hace 4 años uno de los momentos de su historia más sublime, más bello. Porque tiene en la presidencia a alguien que 2 veces le habían impedido el triunfo a través del fraude. Eso me acuerda Juan Bosch. Pero este señor encarna una historia de luchas, desde con los grupos indígenas, con los grupos pobres, con los desposeídos, con quienes ha vivido conversando desde muy temprana edad. Les roban las elecciones, convoca a su pueblo a la gran plaza de la Ciudad de México. 200, 300, medio millón de personas. Fue alcalde y le hicieron la vida imposible. Lo llevaron hasta un juicio político. Pero buscó su pueblo, buscó las masas, caminó con su pueblo. Pero un pueblo que aprendió a amarlo porque él ama a su pueblo. No con palabras, con hechos. 4 años México va viendo cómo hay una lucha frontal todos los días, porque el presidente de México todos los días, a excepción de los domingos, habla con su pueblo. ¿A usted le parece eso una estrategia desde el punto de vista de un presidente? ¿No le parece una estrategia muy arriesgada hablar todos los días? Dependiendo de la formación y la capacidad, y dependiendo del concepto. Si tú llegas a la conclusión que frente a ti hay una prensa conservadora que todos los días te va a atacar, esa es la tribuna que te permite al momento tú replicar y que el pueblo no se deje confundir porque está oyendo a su presidente. Evitar especulaciones. Y evitar especulaciones. ¿Qué se especuló con la visita ahora a Washington? Que él llegó a un acuerdo de 1,000 y pico de millones de dólares con Biden para terminar el muro de Trump. Y eso corrió como polvo, ¿no? De inmediato. Son 1.500 millones para desarrollar infraestructuras en la frontera y crear fuentes de trabajo. Entonces el presidente todos los días ataca la corrupción de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Porque los de abajo no son corruptos, sino los que están arriba pueden ser corruptos, no todos. Pero al mismo tiempo le dice, estamos construyendo el Tren Maya. El Tren Maya va a ir de Ciudad de México hasta la tierra azteca y la tierra de los mayas, va a llegar hasta Guatemala. Eso va a representar el desarrollo de la zona sur, así, así, así. Viene y ataca a los corruptos. Pero de una vez le dice, estamos terminando la refinería Dos Bocas, que vamos todos los días a producir 300,000 y pico de barriles de petróleo. Te va hablando de la corrupción en sentido general, pero te va dando noticias del desarrollo integral que va teniendo México. Habla con su pueblo. ¿Reelección? No. El apóstol de la patria fue un demócrata y nunca creyó en la reelección. Aquí el presidente Abinader, eso es un tema que se ha tratado, de que también habla constantemente, casi diario, no de manera programática, pero siempre está en actividades y habla prácticamente diario con la prensa también. ¿Qué diferencia hay entre Abinader y López Obrador? Porque hablan prácticamente diario con la prensa. En el contenido del discurso. López Obrador habla para levantarle la moral al pobre. Habla para ser solidario con el trabajador. Cuando López Obrador dice,
Hoy tenemos la refinería Dos Bocas, orgullo de México y de América. Pero gracias a nuestros trabajadores, gracias a nuestros técnicos, a esos obreros que día a día se fajaron, le está levantando la moral, el orgullo y la confianza y la dignidad a quienes esculpen la patria de un pueblo, que son los de abajo, no son los de arriba. Era como decía él ahora. Bien, usted, señor Biden, tienen el capital, pero no tienen la mano de obra, la tenemos nosotros. Entonces, ese discurso anima, ese discurso motiva, ese discurso entusiasma, ese discurso llena de fe, pero es con una demostración permanente de la humildad, de la austeridad y de la dignidad que enaltece a un hombre. El pueblo lo toma como marco de referencia, pero al mismo tiempo va destruyendo, no porque él lo quiera, toda esa fuerza negativa, corrupta que tuvo México. Ya el PRI, ya el PAN, el pueblo lo ve como traidores, porque es un táctico, no es solo un estratega, la estrategia está llena de táctica. Le mete un proyecto de ley que sabe que no va a pasar, es buscando la autodeterminación como pueblo del sistema energético. Alejarse del capital privado debe ser propiedad del Estado mexicano, porque la energía es como el aire, no se puede vender, no se puede hipotecar. La energía eléctrica es como el agua, tú no puedes privatizarla como quieren hacerlo muchos. Es un patrimonio de la naturaleza y por tanto un patrimonio necesario para la sobrevivencia del ser humano y de los animales irracionales y de todo el medio ambiente. Entonces, cuando aquellos votan por el sector privado, ahí mismo que dice, traicionaron a México. El pueblo que empieza a vocear, a gritar, a alimentar, traidores a la patria. Julián, esa relación de López Obrador y Biden llama la atención. ¿Qué tiene López Obrador? Porque se ha convertido en una especie de aladid de un giro político en América Latina. Parece que él está en la cabeza. Un contrincante de ciertas posiciones de los Estados Unidos, un hombre que le boicoteó la cumbre de las Américas. La postura regular que hemos visto del gobierno de los Estados Unidos ante esas actitudes es agresiva, es de aplastar a quien se coloca en las postrimerías de los planteamientos de los americanos. Pero con López Obrador no hay esa actitud. Se ven como más abiertos, como más permisivos con esto. ¿A qué obedece esto? Porque él sabe diferenciar lo personal de la posición política. Yo creo en el presidente Biden. El presidente Biden es un hombre noble, es un hombre bueno. Ya le está diciendo a Biden que le merece respeto y cariño. Pero nosotros no podemos excluir a nadie en América, como habla él. Sí, así lo dijo. Y hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Pero viene entonces, señor Biden, cuídese de los senadores conservadores y de esas fuerzas negativas de Estados Unidos. O sea, él provoca un diálogo. Él alimenta una amistad. Él pone un rostro como que está transmitiendo confianza. Todo se detiene cuando una mujer no puede seguir de pie para servirle a un hombre. Veterano, No, ¿verdad? no pierde espacio ni tiempo. Más delgada está, ¿eh? Muy observador. Ah, caramba, gracias, Pues Xiomara. salud por el café Santo Domingo. Salud. Lo mejor de lo nuestro en estas tres presentaciones, las variedades de café Santo Domingo, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado en las cordilleras más importantes, en las lomas del país,
Cordillera Central, Sierra Bauruco, por allá por Barahona, se cosecha este café, el café Santo Domingo. Julián, Entonces, permite terminarte la idea, porque fue muy interesante lo que planteaste. Entonces observa, pero también López Obrador le transmite al gobierno norteamericano respeto. Le dice, pero es que China está ya invadiendo el mundo en el comercio. Pero ¿por qué usted, el Canadá y nosotros, que somos el norte de América, no nos unimos para buscar respuesta en conjunto hacia la búsqueda del desarrollo agrícola e industrial de nuestros pueblos? Nosotros tenemos mucho que aportar, señor presidente Biden. Fíjate cómo en la reunión él llevó por escrita sus propuestas y sugerencias. 5 puntos. Que hay quienes han criticado, que él dijo que la gasolina está más barata en México que en Estados Unidos, que eso fue una bofetada. No, estoy diciéndole, revísate, ¿qué está pasando aquí? Estoy diciéndole, ten cuidado con los senadores conservadores. Pero fue un lenguaje y un diálogo llano. Es Biden cuando le hablan de la prensa, que lo para en seco y le dice, no, eres mi amigo, es un hombre noble y bueno. Pero fíjate tú que él se remonta a Franklin Delano Roosevelt. Lo trae como marco de referencia. Momentos diferentes, tiempos diferentes, pero cómo él sabe juguetear. Porque él tiene una formación política. Él tiene una práctica, tiene una vivencia política. Sabe lo que es el aparato y para qué es el aparato del Estado. Sabe lo que es un plan de gobierno. Eso es lo que el señor Luis Abinader no tiene. Tiene condiciones de un gran hijo, condiciones de un gran esposo, condiciones de un gran padre. Pero no fue esculpido en las lides del Estado y para el Estado. Cualquier miembro de la YEL, del PLD, estaba capacitado para dirigir el aparato del Estado. Que algunos dieran lugar a hechos y elementos y dispositivos perversos, eso se le escapó al maestro. No haber previsto eso y cómo controlarlo, cómo poder dar el salto. Pero independientemente a eso, tú nada más tienes que ver cómo fueron los 20 años. Pero él, no basta la buena fe. Y si caemos, por ejemplo, en lo que está viviendo en Bolivia, en Colombia, que lo vamos a dejar para una segunda parte, el pueblo va a ir conociendo cómo está cambiando el pensamiento. los aciertos de Luis Abinader, según la comunidad internacional, han sido por casualidad, no por planificación. ¿Eso es lo que usted enfoca? Permíteme, yo puedo hablar de acierto económico en la medida en que no hay un porcentaje tan alto de hombres y mujeres pasando hambre. Yo puedo hablar de acierto económico en la medida en que haya un porcentaje no muy elevado que no esté desempleado. Pero y todos estos aplausos del Banco Interamericano, del Banco Mundial. ¿A qué interés prestarnos? México no. En 4 años López Obrador, México es el país más endeudado, pero en 4 años López Obrador no ha tomado un centavo prestado. López Obrador no puede recibir aplauso del BID, ni del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano, porque no tienen nada que ir a buscar allí, porque no están negociando ni le están cogiendo los cuartos a los capitalistas del mundo. ¿Y para qué quiero yo que el BID me aplaude si yo soy presidente? ¿Y para qué quiero yo que el Banco Interamericano me aplaude si yo soy presidente? ¿Qué voy a ganar? Lo contrario, algo estoy haciendo que le conviene a ellos. Vamos a ser claros, vamos a ser francos. ¿Qué es el BID?
Es el gran capital de las grandes potencias de Occidente. ¿Qué es el Banco Mundial? Es más, fíjate tú cómo en el Banco el BI tienen determinado que tiene que ser un francés. Ahora que han cambiado, que tiene que ser el presidente. En el Banco Mundial tiene que ser un americano el presidente. No, eso es controlado por las grandes potencias, que no son muchas ya, del lado occidental. Pero nuestra inflación, ¿cómo es? Olvídate de si estamos con la guerra de Ucrania. No, pero hay una inflación mundial. Mucho, lo más parecido a bancos nacionales que te llaman, usted tiene un préstamo aprobado aquí. Sí. Bueno, Se endeudar los países. Pero, Julián, si podemos nosotros medir, México, que fueron muchos los años para llegar a este momento, el mismo Colombia, primera vez una izquierda que estará gobernando. A nosotros, cuando la influencia es tal de estos capitalistas, de estos oligarcas, de estos empresarios en incidir en el voto del país, ¿qué tanto nos falta a nosotros como dominicanos, como gente que quizás podamos ser pensantes para el momento de depositar el voto, conscientemente hacerlo? Poder contar con un partido que tenga dirigentes que le hablen a su pueblo, que le eduquen a su pueblo. Yo te dije a ti una vez, y tú hoy lo repetiste de otra forma, que en el PLD, cuando yo estuve, conocí a un platanero que pasaba todos los días en una carretilla, cuando yo estaba en la restauración, arriba del yaque, ¿te acuerdas? Vendiendo plátanos. Y me lo encontré un día en la esquina de la restauración con España, donde estaba el registro de títulos, en el edificio amarillo, que está Agricultura a la mitad, discutiendo con un médico y un abogado. Y el platanero era analfabeto. Y la discusión radicaba en lo que él menciona, en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y aquel platanero le dio una cátedra a esos dos profesionales. Y tú me dirás, ¿y cómo lo aprendió si no sabía leer ni escribir? Porque en los círculos de estudio, cuando había un analfabeto, teníamos que preocuparnos porque se alfabetizara, pero hasta tanto teníamos que leer el folleto en voz alta. Y el analfabeto desarrolla el sentido de la memoria rápido. Ese pueblo necesita que le hablen y pueda comenzar a detectar quién es su líder, la valía de su líder. Como Juan Bosch, después de 25 años en el exilio, al año de haber llegado al país, gana las elecciones con más de un 62%, un desconocido, en un partido donde no estaban los ricos, sino los pobres. Los era un pueblo de un 80% de campesinos para el 62. Tú no recuerdas porque no lo viviste. Andaban descalzo y fueron a votar descalzo esa grandes masas, porque Juan Bosch le hablaba todos los días por radio a su pueblo. Don Juan dialogaba con su pueblo. Don Juan le hacía una narrativa estilo de cuento, como era su especialidad, como si fuera hablándole al niño, con claridad meridiana. ¿Qué político le habla al pueblo? Julián, pero ha cambiado la estructura social y la idiosincrasia del pueblo dominicano. Pero no ha cambiado la toma de conciencia, ni la formación de conciencia. La gran mayoría del dominicano, nosotros no sabemos por qué y para qué nacimos. La mayoría de nuestros empresarios no saben qué es el burgués. No saben que el burgués es el dueño del capital, el dueño de los medios de producción. Es el dueño de la materia prima, es el dueño de los beneficios. Pero no sabe que todo eso es el resultado de un batallón de hombres y mujeres que venden su fuerza de trabajo y por tanto es a quienes tiene que cuidar y respetar y abogar porque surjan leyes sociales. En el panorama político actual no vemos ningún partido con características similares. Si usted me preguntara, a la luz de lo que usted ve, ¿usted iría a votar en el 2024?
yo le diría, pero yo no oigo ningún discurso a favor de los pobres, ni enalteciendo al campesino, ni diciéndole a los empresarios, yo quiero que tú produzcas, yo quiero que tú te eduques, que tú te desarrolles en la tecnología, yo quiero que tú desarrolles tu personal, lo formes, quiero que tú ganes más dinero. Pero motiva la producción. Yo quiero decirle a los terratenientes, no. Yo no quiero esa tierra que esté en baldía. Yo quiero, como dice Petro, yo quiero es que tú pongas a producir la tierra porque necesitamos frijol, necesitamos maíz, necesitamos trigo, necesitamos cereales, necesitamos verdura. Y si tú no puedes ponerla a producir, llega a un acuerdo con los campesinos. Y si no puedes llegar a un acuerdo con los campesinos, entonces tú estás llamado a venderle al Estado tu tierra. Y todos estos proyectos y facilidades de préstamo y demás con los emprendedores, ¿no se circunscriben en esa línea? ¿Qué haces tú con prestar si no hay un plan de seguimiento y de educación y de vigilancia y de fiscalización a quien tú le prestas? Fíjate que no basta, y es bueno que lo capte, no que esté de acuerdo conmigo, no basta tú dar, lo que se requiere ver si ese es el resultado de un plan y de un accionar orquestado donde va a los ojos del gobierno, del Estado a través del gobierno, para darle seguimiento a qué está haciendo Fran y cómo lo está invirtiendo lo que le estoy dando. Pareciera que sí, pero no es una determinación de este gobierno, sino de que con el Ministerio de Industria y Comercio, que ya se le agregó el nombre MIPYMES, pareciera que hay todo un proceso de seguimiento en la formalización de los emprendedores, de entrenarlos en el manejo de finanzas y otras áreas que son indispensables para que un negocio pueda mantenerse en el tiempo, pero hay que más allá de un préstamo. Hay que recordarle también que hay un Ministerio de Economía, Planificación, que debe ir de la mano, o debe ser la guía para las demás dependencias. Todo es un plan, joven. Todo es un programa de nación, orquestado. Mira, nosotros estamos viviendo un momento difícil. Nadie venga a mí a pintarme pajaritos en el aire. Porque si hay una guerra que está incidiendo en el comportamiento y en las derivaciones negativas del mundo, nosotros no podemos ser una excepción, porque estamos altamente endeudados. Cuando yo hablo no me estoy refiriendo a este gobierno en particular, me estoy refiriendo en sentido general. Cuando yo hablo no estoy lanzando crítica en particular contra este gobierno, es contra todo el recorrer de nuestra vida republicana. Fíjate, si yo le voy a hablar al pueblo, yo tengo que dejarle mensajes concretos, pero haciéndole ver al pueblo, aquí están los ojos del Estado a través de nosotros. Como dice Fran, ningún ministerio puede actuar por su libre albedrío. ¿Por qué? Porque tiene que ser en base a su presupuesto, tiene que ser en base al plan que tiene integral hacia el desarrollo integral del país y por tanto, como dice Fran, tiene que contar con también el parecer de otros ministerios que tienen que estar unidos. Nosotros estamos viviendo un momento que ustedes, me atrevo a afirmar, no se imaginan la hambruna que aquí se está pasando. ¿Cuánto gana un obrero? ¿En verdad gana 21,000 pesos? No, te ganan 11,500, te ganan 21,000, te pueden ganar 30,000, 50,000. Pero ¿a cómo está el pan hoy? ¿A cómo está la carne, la libra, hoy? De pollo, de res, de puerco. ¿A cómo está, por ejemplo, el jabón? En sus derivados. ¿Cómo está el concho? Yo mandé anoche a comprar 5 sándwiches porque llegaron una gente que tuve que esperarlo hasta las 10:30 de la noche en mi oficina de Tigüey a pagar un dinero a un cliente, una cooperativa. Y guardé sándwiches y eso cubano. Hace un mes estuve con mi hijo en ese sitio, 300 y pico de pesos. Anoche tuvo
el que me conduce, que llamara a mi hijo mayor porque le faltó. Y le di 4,000 pesos. Le faltaron 1,000 y pico. El sándwich no estaba a 300 y pico. 450 pesos. Un servicio de Samón, Samón, 1,000 y pico de pesos. Para llevar. Que si se sienta ahí. Estuve en un restaurante las otras noches, que mi nieto mayor cumplió sus 15. Cuando, como mi mujer o los hijos son los que chequean, yo nunca me fui, paso mi tarjeta, pago. Papá, ¿cuánto? 18,000 pesos. El nieto, la nieta, 2 amiguitos jovencitos de 10, 12 años, hijo de mamá. Mi hijo, su esposa, la mamá de la esposa, mi esposa y yo. 18,000 pesos. Pedimos tal vez algo de beber, pero no vino, no whisky. Son niños la mayoría. Ve a un restaurante y no te lleve 20,000 pesos en los bolsillos, por lo menos. Lenny sabe. Sí. Si tú vas solo con tu compañera, entonces yo te pregunto, Sí. en un momento así se respira el ser humano aire de libertad, aire de paz, aire de tranquilidad. Ahí, en la parte económica. Después de las últimas elecciones de América Latina, última Colombia, Chile, parece que ya todo el panorama desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia Argentina, parece que se ha teñido el mapa de América Latina de rojo, por hacer una referencia hacia la izquierda. Solo faltaría Brasil y parece que en octubre Lula se va a imponer. En Centroamérica, los que no son per se de ese lado, están desalineados con Estados Unidos. Por lo que América Latina está del otro lado de la propuesta económica de los Estados Unidos. Pero uno se pregunta, ¿qué propuesta en el plano económico hay desde estos grupos, desde esta representación de la izquierda o estos grupos desalineados con la política económica de los Estados Unidos? Uno no ve una propuesta porque antes había una clara diferencia entre los que eran socialistas, comunistas y los que eran capitalistas. Mira, ahora no la hay. Mira, todo el mundo está alineado con este mismo sistema capitalista que nos lleva a donde estamos. Mira, vamos a suponer el caso de Petro en Colombia. Un muchacho que en su juventud estuvo en la montaña con la guerrilla, con la FARC. Y un muchacho que ha venido siendo senador con un discurso ardiente, pero es un discurso de pueblo, es un discurso de nación, es un discurso de motivación y de educación. Jaffe, mi hermano, que es un escritor, dramaturgo, ya que tú hablaste de izquierda, tiene un artículo en acento.com sobre lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Y él cogió a sus estudiantes de arte, de teatro, y le hizo la pregunta, ¿qué es izquierda, qué es derecha? No en el punto político, no en el punto ideológico, sino hacia dónde voy. Y se encontró que la mayoría no sabía en sí cuál era el significado de la izquierda y cuál era el significado de la derecha. Te invito a que lo lean. Fíjate, el asunto radica en... Yo no puedo decir que en Colombia ganó la izquierda. Yo te puedo decir en Colombia ganó el bloque que anida un plan de nación donde el sujeto principal sea el pueblo y en particular las grandes mayorías desposeída y olvidada. En Colombia yo podría decir no izquierda, ganó la posición que alimenta decirle a la oligarquía financiera, terrateniente y criminal, hasta aquí llegaron ustedes,
Aquí se provoca un renacer de ideas renovadoras, de integración, de solidaridad. Aquí comienza a surgir lo que es el grito por la vida, el grito por el amor, el grito por la paz. Entonces ese guerrillero, ese combatiente como legislador, formado, fraguado en las aguas de la lucha y del sentimiento revolucionario. Revolucionario quiere decir transformación, porque hay que ir explicando al pueblo. Llega a la conclusión: mi país está dividido, mi país tiene una fuerza del pasado, pero con raíces muy fuertes, dominan, controlan las fuerzas militares, inciden en las intríngulis del poder de Estado. ¿Qué hago? Buscar a mi pueblo, buscar a cada hombre y cada mujer, sin fijarme cómo piensen, ni fijarme cuál haya sido su pasado. Su pasado no es mi problema, su pasado es problema del Poder Judicial. Uribe, su enemigo frontal, histórico, él le extendió la mano. Se reunieron. Uribe salió impresionado de ese diálogo. Pero Uribe sabe que hay instituciones fuertes en Colombia, como es el Poder Judicial, con sus memorias, pero es fuerte. Y Uribe sabe que ese Poder Judicial no va a estar influenciado por el presidente para salvarlo, sino que va a seguir su cauce. Pero Petro les tiende la mano. Trabajemos juntos, discutamos, sea oposición, pero dialoguemos, intercambiemos, unemos esfuerzo para que surjan las leyes renovadoras y transformadoras de los derechos esenciales que merecen los empresarios, merecen los agricultores, los campesinos, los trabajadores. Busquemos un plan de pensión para nuestros envejecientes. Busquemos estancias infantiles para nuestros niños. Busquemos darle respuesta a los hijos de los pobres que no pueden ir a una escuela y recibir el pan de la enseñanza. Entonces lanza el grito de amar la vida. Llama a su pueblo a enamorarse y a involucrarse con el sentimiento de amar la naturaleza, de apoyar, defender y remozar el medio ambiente, la biodiversidad, darle valor al agua que corre por los arroyos, como las aguas de los lagos, como la cima de las montañas, el valor y cuidado y belleza de cada árbol. Le habla, llega al corazón de un pueblo hacia la solidaridad, la integración y la lealtad entre uno y otro por el bien de toda Colombia. Escucha tú ese discurso en nuestro país. Ve tú los comunicadores y a los que invitan a hablarle así a su pueblo. ¿O no sientes tú que hay un discurso de odio? No escapa nadie. ¿No sienten ustedes que hay una transmisión de esculpir odio en vez de esculpir amor? Es más, ¿dónde están tus raíces? Tus raíces son cristianas. Tus raíces es al lado del Jesús de Nazaret. ¿Quién le habla de Jesús de Nazaret a este pueblo? ¿Quién le transmite a este pueblo la historia constante, permanentemente, de quién fue el Jesús historia? ¿Cuál fue su discurso? Amor. Si queremos construir la patria, Frank, ¿por qué tenemos que odiar? ¿Por qué tenemos que destruir al otro con la palabra? ¿Por qué no esculpir ideas que se transformen en un programa mancomunado de nación? Bien, pero es la filosofía económica que la estamos criticando, sin embargo no hay una nueva propuesta. Yo sí entiendo esta parte de esas acciones sociales que son indispensables para teñir de un rostro humano nuestros pueblos,
pero criticamos la política y la filosofía económica que ha establecido los grupos de poder, los países del G7, del G20. Sin embargo, aunque ha habido un cambio en la selección de los gobernantes de estos países, no hay una nueva propuesta, filosóficamente hablando, en un cambio de economía. Bien, pues si tú me permites, te voy a poner ejemplo. Por ejemplo. Vámonos a México con López Obrador. No te puedo hablar de Petro porque no ha llegado. O vámonos a Cuba. Pero es que Cuba es un sistema económico rancio que está desacreditado. No, permíteme. Yo te voy a... Vámonos a México. Hay un plan social orquestado político. Hay más de 1 millón de niños discapacitados que reciben la asistencia del Estado, un cheque. ¿Dónde? En México. Ok. Hay más de 10 millones de ancianos que ya están recibiendo un cheque. Y las construcciones de hospicio para los ancianos y las construcciones de estancias infantiles con todo el material humano que están multiplicando a la escala geométrica. Eso es parte de un plan. Eso es parte de un desarrollo social. El presidente viene la guerra, viene entonces los fertilizantes que en su mayoría salen de Rusia, no pueden llegar, ahí se encuentra con problemas, la producción se para. ¿Qué hace el presidente? En la luz de su programa, hace asambleas por regiones de México. ¿Con quiénes? Con agrónomos y veterinarios. Todos en un estadio en cada región, diciéndole que los necesito, el pueblo lo necesita. Necesitamos sembrar México. Necesitamos los productos que en 3 meses ya estén dando sus frutos. Todos los que estén sin trabajo pasen por el Ministerio de Agricultura para que sean contratados y de inmediato se les asignen tareas. Es un accionar. Tú vienes y coge cómo controlo la inflación, porque hay que tener un concepto cómo controlo la inflación. Tengo que parir la producción, tengo que motivar la producción, tengo que ofrecer que voy a darte a ti, por ejemplo, el fertilizante libre de impuestos, o te lo voy a regalar como Estado. Eso es parte de un plan. Tengo que decir a los empresarios, sí, pero tú tienes que pagarme los impuestos. Tú no puedes escaparme a los impuestos. Yo no puedo negociar contigo sin que tú me pagues los impuestos. Esos impuestos son los que me van a permitir llegar al pueblo con respuestas objetivas. Pero se lo dice. Y hoy, en México, es miles y miles y miles de millones en las arcas del Estado de impuestos que no se pagaban. ¿Por qué? Porque había una política fraguada para evadir. Ante la ley, ante el Estado, nadie puede estar por encima. Fíjate, tú no tienes que decir que eres de izquierda o eres de derecha, sino simple y llanamente orquestar un plan para todos los sectores que intervienen en la producción. No solo para el pobre, no solo para el obrero, no solo para el jornalero, para el hacendado, para el empresario, que también se sienta a gusto, no obstante tener que pagar impuestos. Escuchando a Julián se nos olvida que tenemos que ir a publicidad. Vamos a comercial y ya volvemos.
Ya estamos en los minutos finales con Julián Cerulle. Julián, ya concluyendo con Colombia, Petro, que asumirá el gobierno, un país dividido completamente. Totalmente. Porque el margen fue muy estrecho en cuanto a la obtención de los votos para ocupar la presidencia de este país, donde hay todavía mucha incertidumbre en cuanto a lo que va a ocurrir. En conclusión, Petro, entendemos de que podrá ser gobierno con todo y que la oligarquía, que los ricos que estuvieron protegiendo sus intereses en el momento de... Mira, lo primero que hay que destacar que a los 33 minutos de anunciarse el triunfo de Petro, él recibió una llamada y fue para él, para mí, que lo entiendo, fue una llamada muy selecta desde el punto de vista político y de la estrategia geopolítica internacional, que fue la del presidente Biden. Antes de la toma de posesión de Petro, va a llegar a Colombia a reunirse con él una comisión especial designada por el presidente Biden. Tú puedes estar seguro que el presidente López Obrador, a sola, al oído, tocó el tema de Petro con Biden, como lo tocaría el de Cuba, sobre el bloqueo. Es decir, ya Biden, lo que concierne a Estados Unidos sabe que, como tú bien señalabas, la correlación de fuerza en América Latina ha ido tomando una transformación totalmente de dimensiones sin precedentes en la historia de América. Ahora, Petro sabe en el terreno movedizo que está caminando porque es un hombre que tiene una experiencia acumulada desde la guerrilla hasta el accionar legislativo y político. Y sabe que para gobernar no puede venir a ser una persona radical y querer imponer, sino que tiene que tomar en cuenta el statu quo, la diversidad de la influencia de los poderes, mucho cacicazgo. Entre más profundo Colombia, date cuenta que el paramilitarismo está presente. Eso no lo va a poder exterminar de una vez. Entonces, ha ido dando pasos muy certeros. El presidente del Senado no va a ser la hija de un comandante como quiso ella. No va a ser un supuesto líder sindical como quiso él y le enrostraron. Por eso él le explicó, ¿podrán ustedes unirme al Senado para que pasen los proyectos sociales que tenemos para el primer año? No. Eligió una persona con experiencia y una persona que no piensa igual que Petro, pero por lo que escuché oyendo una entrevista de ese señor, ha asimilado el pensamiento de Petro y ha expresado su compromiso de unificar lo más posible el voto del Senado o los votos del Senado para agilizar que sean aprobados esos proyectos. Cuando él le extiende la mano hacia la paz y la concordia y se reúne con Uribe, es porque sabe el peso político. No en mayoría, porque ellos han perdido un porcentaje muy alto en el Senado, pero el Partido Liberal ya declaró, el que dirigido por este que fue presidente, ahora no me acuerdo, un blanquito, la carita redonda, ya puso a disposición del partido de los oficialistas su bancada. Ahora mismo tienen una mayoría extraordinaria en el Congreso, pero eso es contacto. Uribe se comprometió a hacerle una oposición y él le pidió a Petro, me ha encantado tanto este encuentro, que quisiera que de ahora en adelante existiese un mecanismo que viabilizara de doble vía estos encuentros cada vez que tengamos puntos divergentes para ver cómo lo unificamos. Mira dónde está llegando, ¿eh? Lo que no se esperaba, cómo la madurez de una persona, no obstante provenir de las luchas revolucionarias, de la guerrilla, está en el poder y sabe lo que significa y los elementos que pueden alterar cualquier fenómeno e impedir que ponga en práctica lo que él sueña para su pueblo. Que a propósito de alterar el sector económico, inmediatamente
y él tuvo una respuesta diciéndole al país, no metan su dinero en el dólar, porque hubo un comportamiento inclusive tan pronto se dio a conocer la victoria de Claro, Petro. pero yo tengo fe porque veo que no es un gallo loco. Yo los invito a ustedes a que busquen en YouTube cuanto tenga que ver con Petro, principalmente sus entrevistas, sus discursos, ya por los estudios que le han hecho en la forma, porque por ejemplo, hay quienes son especialistas para estudiar cada movimiento tuyo, cada movimiento mío. Ya han determinado que Petro en sí es un hombre tímido. Lo que uno quiere, estimados amigos, es que puedan hacer un papel, le permitan mínimamente que cada país se integre y se desarrolle. Porque ya no podemos apostar. Si tú me preguntas a mí, ¿sientes tú el deseo de que el presidente dominicano actual fracase? Pero si no hace, 4 años después van a haber más pobres, se va a hacer más difícil gobernar. No, yo quiero que haga, yo quiero que triunfe, yo quiero que se acentúe en la historia como un hombre que le dio dignidad, le dio prestigio y le dio aval social y económico a su pueblo. ¿Por qué quiero yo pedir y buscar el fracaso de nadie? Yo lo que quiero es un pueblo que hable y se hable con él y ese pueblo hable. Yo lo que quiero es que entre todos eduquemos, encaucemos a un pueblo y ese pueblo nos enseñe. Seamos maestros y discípulos a la vez, recíprocamente. Porque es mucho lo que los pobres, los campesinos, el terrateniente tiene que enseñarnos. Pero hablemos, no gritemos. No nos metamos en el show o no show del Ministerio Público con la corrupción. No, que sea la justicia que juegue su papel. Un día le dije unas declaraciones sobre el señor Jean Alain, que era procurador. Le dije, y así mismo salió en el Diario Libre, que por favor, que se ponga un zipper en la boca. Porque los asuntos de la justicia no se debaten con la prensa, es en los tribunales. Tú nunca en 51 años me has visto a mí ir a la televisión a hablar sobre uno de mis conflictos laborales en que yo estuve. ¿Y en cuánta huelga no participé? No huelga cualquiera. 45 días en López de Angostura, 40 días en la presa de Bao, 8 días en la Tabacalera y huelga por otros sitios. Y levantando a los pobres, ahora lo digo, ya pasó el tiempo, a ocupar barrios, terreno para hacer barrios. Aquí hay varios barrios en los cuales intervine de una forma u otra, pero nunca lo llevé a la prensa, a la televisión. No, esos son asuntos de la justicia. Es así. Gracias, Julián. Ya el tiempo, lamentablemente, se nos ha ido más allá de pero lo hoy que vine habitualmente preparado ofrecemos. mentalmente para dejarlo hablar a ustedes, pero creo que volví a cometer el No, mismo error. no, porque usted llega aquí es precisamente para eso. Nosotros Maestro, no pasamos. maestro. No, que me ponga. Se quedan muchas preguntas, sí, ¿verdad? La posibilidad, pero ya no hay tiempo para Pero responder. se caitó, lo esencial honestamente, se ha caitado el mensaje. El mensaje, Claro, claro. que claro. uno quiere llevarle al pueblo. Así es. Usted sabe cómo hablarle. Usted viene de una buena escuela. Gracias por acompañarnos. Julián Cerulla ha estado con nosotros a continuar con la programación de este canal Super TV. Mañana a las 7 volvemos.